estábamos acá en el teorema fundamental para la compatibilidad de sistemas. Nosotros veíamos que si el número de ecuaciones que teníamos era menor al número de incógnitas, o sea, el número de filas es menor al número de columnas, entonces el sistema resultaba compatible e indeterminado, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener, y podemos decir a ojo, que puede ser que ese sistema sea compatible e indeterminado. Por ejemplo, vemos si viéramos este sistema de ecuaciones, y si no estuviera esta fila, lo vemos así a ojo y decimos, pero es compatible indeterminado. Sí, podría claramente serlo como no, ¿sí? Tendremos que siempre aplicar operaciones para darnos cuenta de que una fila no dependa de otra y así sucesivamente para poder llegar al resultado. No siempre va a ser a ojo, ¿sí? A veces se nos puede dar que podemos decir, esto seguro que va a dar compatible indeterminado porque tengo 4 incógnitas y tengo 2 ecuaciones. Bueno, fijémonos, ¿sí? Bien, ahora venían los métodos para poder resolver estos sistemas de ecuaciones. Habíamos visto el tema del método de igualación, o sea, plantear la ecuación, ¿sí? El método de sustitución, despejo una incógnita y sustituyo esa incógnita en la otra ecuación, ¿sí? Pero estas nos vamos dando cuenta con el tiempo que para muchas incógnitas nos resultan muy pesadas, ¿sí? Entonces tenemos 3 métodos que son especiales planteados con matrices. Y era la regla de Cramer, el método de Roger-Frobenius y el método de inversión de matrices. La regla de Cramer, vamos a ir a ella, era que la podíamos plantear siempre, la vamos a poder plantear, siempre que la matriz sea cuadrada e inversible. ¿Sí? O sea, que sea una matriz cuadrada, o sea, de orden n por n, e inversible, es decir, que si yo hago el determinante, me tiene que quedar distinto de 0. ¿Por qué? Porque cuando yo la planteaba, yo tengo acá ¿cuándo se me quedaron los lienzos grabados? Porque cuando yo la planteaba, veía que tenía que hacer el determinante de A, ¿sí? El delta es el determinante de A, ¿y cómo hacía este determinante? Yo tenía que reemplazar la columna donde yo quería calcular la incógnita, por ejemplo, yo quería calcular x1, reemplazaba esa columna de los coeficientes de esa incógnita por los términos independientes, como acá, y calculaba el determinante de este resultado, ¿sí? Una vez que me salía el determinante, que lo podía calcular por cualquier método que yo conozca, ¿sí? Lo dividía por el determinante de mi matriz original. Eso es para calcular la primera incógnita. Después lo tenía que hacer con la segunda, ¿sí? Tenía que reemplazar la columna donde se encuentra mi incógnita, acá en este caso x2, reemplazaba todos los coeficientes por los términos independientes, ¿sí? Una vez que los reemplazaba por los términos independientes, ahí sí calculaba el determinante. A ese resultado lo dividía por el determinante de mi matriz original. ¿Bien? Y así podía ir despejando cada una de las incógnitas. Yo puedo, por ejemplo, acá despejar 2 incógnitas, y por ejemplo, si fuera un sistema de 3×3, ya la incógnita x3 la despejo directamente reemplazando los valores de x1 y x2, ¿sí? No necesariamente tengo que calcular los 3. ¿Bien? Yo tengo que mostrar el procedimiento que estoy haciendo, pero no necesariamente voy a estar realizándolo n veces, porque quizás a la n-1 ya directamente puedo reemplazar los valores y calcular el último, ¿sí? El valor n. Sí, Martín. Sí. No vieron Laplace. No, porque quedamos en que no les íbamos a enseñar Laplace porque iban a tener matrices de ese estilo. De 3×3 o de 2×2.
No. Laplace, si vos estás interesado, está en Slack, ¿sí? Yo lo subí a Slack, está en los apuntes de la matriz. Bueno, pero está. Si alguien está interesado, puede ver Laplace. Es re sencillito igual, no es nada. Si saben calcular la inversa de una matriz, van a saber calcular el determinante de Laplace. Bien. No entendí que va arriba del determinante al derivar la incógnita x. Bien. Ahora ahí vamos a hacer uno de Kramer. Pero a ver, voy a poner la tabla. Así lo hago acá. Porque no está tan... Pero esto no decía la regla de Kramer. Yo quiero calcular el determinante, mi matriz es A, ¿no? ¿Sí? Tengo una matriz A. Con las incógnitas, x1, etc. ¿Bien? xn. Y acá tengo mis términos independientes, B1, B. X1 tenía que hacer el determinante de una que voy a llamar A'. ¿Quién es A'? A' es la matriz que resulta de reemplazar en mi columna de incógnitas X1 por el término independiente. Es decir, B1, Bn, ¿sí? Y las demás incógnitas, o los coeficientes, mejor dicho, de las incógnitas, quedaban igual, ¿sí? A2, A3, A. ¿Bien? Lo que cambiaba era esto. Y después, una vez que calculaba este determinante, lo dividía por el determinante de mi matriz original, ¿sí? El determinante de A. Y eso nos daba un resultado, ¿sí? Nos daba un H, por ejemplo, que es el valor que tenemos que reemplazar en la incógnita X. Después teníamos que volver a repetir los vasos, pero esta vez con X2, ¿sí? Nos queda otra vez el determinante de A', que resulta de que de reemplazar, ahora no en la de X1, ¿sí? Estas son las de X1, sino que en la de X2, los términos independientes. ¿Bien? ¿Bien? Ahí reemplazábamos en esa columna. El resto seguían igual. Y otra vez lo dividíamos, esto es el mismo paso, por el determinante de A. ¿Bien? Para hacer Kramer, primeras condiciones que tengo que saber es que la matriz debe ser cuadrada, ¿sí? N de orden N, y inversible. Porque si no, no puedo dividir por el determinante de A. ¿Bien? Pero ¿qué nos ofrecía de información cuando nosotros veíamos que la matriz no era inversible? Si la matriz no es inversible, ¿sí? O sea que el determinante es 0, tenemos que calcular uno de los numeradores para concluir si el sistema no tiene solución o poseen infinitas. ¿Sí? Nosotros de ahí podíamos sacar si no tenía solución o eran infinitas. Es decir, si el determinante era 0, supongamos que el determinante de A es 0, teníamos que calcular cualquiera de estos numeradores que se nos ocurran de las incógnitas, ¿sí? ¿Y qué decía? Si
si el sistema no tiene solución o si posee infinitas. Si no tiene solución, nos va a dar 0 sobre 0. Perdón, si posee infinitas al revés. Nos va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 en matemática es indeterminado. De ahí viene la palabra compatible indeterminado. ¿Sí? Si una de estas incógnitas nos queda 0, nos va a quedar 0 sobre 0. Y eso es indeterminado. Ahora, si nos da una constante, ¿sí? Si nos da una constante, significa que el sistema es incompatible. ¿Bien? Todo eso pueden hacer con la regla de Clark. Repito, el método de Kramer se puede utilizar para resolver un sistema de ecuaciones si la matriz es de orden n y es inversible. ¿Bien? Si se da el caso de que el determinante es 0, pero nosotros podemos calcular esto tranquilamente, lo que vamos a hacer es buscar cualquier valor de estas incógnitas, cualquier valor elegimos, y si nos da 0 es porque es indeterminado, y si nos da una constante va a ser un sistema incompatible. ¿Bien? Seguimos. Otro método, ¿lo pasé? No. Otro método que habíamos elegido era el de Roger-Frobenius. El de Roger-Frobenius tenía algo que teníamos que hacer antes para después poder aplicar el método. Y era triangulación. ¿Sí? Nosotros teníamos una matriz y lo que teníamos que hacer, vamos a ver acá. Lo que teníamos que hacer ejemplo 1, 4, 3, 2 era la diagonal debajo de ella hacer todos ceros, ¿sí? Vamos a hacer una de 3 por 3, así se más claro. 1, 4, 5, 6, 8, 7, 2, 4, 6. Diagonal, debajo de esa diagonal, todos ceros, ¿bien? Teníamos que hacer 0 este coeficiente, 0 este coeficiente y 0 este coeficiente. ¿Cómo empezábamos con el método de triangulación? Teníamos que primero buscar que este término se haga 0, ¿sí? Esta constante que sea 0, ¿mediante qué? Mientras operaciones fundamentales, ¿sí? Operaciones elementales entre filas y columnas que podíamos hacer. Están acá, escritas. Vamos acá. Acá. Cambiar el orden de las ecuaciones, reemplazar una ecuación por el resultado de haberla multiplicado por un escalar distinto de 0, o reemplazar una ecuación por el resultado de haberla sumado a otra. ¿Bien? Todo eso podíamos hacer para poder hacer que una constante, ¿sí? De esta fila, por ejemplo, esta constante de acá, se haga 0. Por ejemplo, si acá tenemos un 2, esto es un 2, hacemos 3 veces fila 1 menos fila 2 es igual a fila 2. Entonces nos va a quedar 2 por 3, 6, menos 6, 0. ¿Bien? Entonces nos va a quedar ya acá un 0. Pero también tenemos que aplicar con toda la fila, ¿sí? En estos casos. Me olvidé de poner el término independiente acá, porque quise poner un ejemplo. 3, 4, 8. Ah, no. Estoy haciendo cada chanchado ahí. Estaba acá. Vamos así.
Tendrá que haber hecho cuadrado. Bueno, le tendrá que haber llegado más 5. Pero bueno, si yo le quiero aplicar la triangulación a esta matriz, hago este término 0, después lo hago con este, ¿sí? 3 por 4, 12, menos 8, este me va a quedar 4, y 3 por 5, 15, menos 7, perdón, 8. Ah, este. Bien, bueno. Esto era lo que teníamos que aplicar para triangular una matriz. ¿Sí? Les hago un resumen muy rápido porque quiero ir con los ejercicios. Bueno, acá hay un ejemplo. Una vez que triangulábamos nuestra matriz, había algo importante para utilizar el teorema de Roger-Fleury. Bueno, acá teníamos. Me compliqué inventándolo yo. Vamos a hacerlo con eso. Bien. Acá hay una matriz bastante grandecita. Ya los términos independientes. ¿Cómo planteamos esta matriz? Incógnitas tienen que estar sobre la misma columna, ¿sí? Las mismas incógnitas sobre la misma columna. Si tengo todo desordenado, lo ordeno, ¿sí? No voy a plantear sobre ese sistema desordenado. Tengo que ordenar el sistema y luego poder aplicarlo poder plasmarlo sobre una matriz. No voy a poder hacerlo al revés, ¿sí? Primero tengo que ordenarlo. Pongo los coeficientes que multiplican a mi incógnita. En la primera es un 1, en la segunda es un 2, en la tercera es un 3, y en la cuarta es un menos 1. Lo mismo hago con la i. Menos 1, 2, 2, menos 2, menos 1, 1 y menos 1. 1, menos 2, menos 1, 3. Bien. No les había puesto la parte de la matriz ampliada, por eso no me estaba saliendo. Bien. Importante, los términos independientes también se ponen en esta matriz. ¿Por qué? Porque esto hacen a la matriz ampliada. ¿Sí? Esta, ¿sí?, es una matriz ampliada. Y esta es simplemente una matriz. ¿Sí? Esta es A y esta es la matriz ampliada A'. Ahora, una vez que tenemos nuestra matriz plasmada con nuestros coeficientes de las incógnitas en orden, junto con sus términos independientes, de ahí planteamos la triangulación. Esta es la diagonal principal. Vamos a ir todo por acá. ¿Bien? Es una matriz bastante grande. Entonces los términos que tengo que hacer cero, ¿cuáles son? Todos los que vemos acá. ¿Bien? ¿Por qué tengo que triangular de esta manera? Y fíjense que para eso puedo despejar después esta ecuación sencilla.
¿sí? Lo mismo con esta. Una vez que tengo una incógnita despejada, reemplazo, despejo la anticógnita, reemplazo estas dos, despejo esta incógnita, y reemplazo estas tres y despejo esta incógnita. Está para eso la triangulación, ¿sí? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Se toman en cuenta para las operaciones? ¿El qué? No sé si la leí tarde la pregunta. ¿La matriz ampliada me hablas? Sí. Lo planteo sobre la matriz ampliada. Yo les había explicado las operaciones elementales sobre una matriz, pero acá, aplicando el teorema de Roger-Frobenius, lo planteo sobre la matriz ampliada. ¿Por qué? Porque después va a pasar esto. Después yo voy a tener que calcular el rango, voy a tener que hacer la comparación entre el rango de A, ¿sí? Y el rango de mi matriz ampliada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo cuando triangule, me puede pasar que acá me quede un 0, ¿sí? Y acá me quede un valor. Me quede todos estos ceros y acá me quede un valor. ¿Puede ser 0 igual a un valor? No. Entonces, si me queda un 0 acá, y estos me quedan todos 0, perdón, al revés. Ay. Si me queda un 0 acá, y un 0 acá, y un 0 acá, y un 0 acá, me va a quedar que el rango de A, ¿sí? El rango de A. ¿Qué era el rango? El rango era el número de filas, ¿sí? ¿Bien? El rango de A, el número de filas de A, es 3, porque estas son todos ceros. No se cuenta esa fila, ¿sí? El rango de A es 3. Y el rango de la matriz ampliada es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Porque acá tengo un valor. La matriz ampliada es esta, es 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando el rango de A es distinto del rango de la matriz ampliada, ¿sí? Cuando son distintos, el sistema era incompatible. Así en la letra verde que lo escribí. ¿Se deben agregar? Ah, perdón, no me di cuenta que era Lucrecia. Para la matriz ampliada. Sí. Estoy viendo todos los comentarios tarde, perdón. No sé por qué me titila tarde. ¿Bien? Por eso utilizo la matriz ampliada. Si yo no la amplío con los valores de los términos independientes, yo no puedo aplicar Roger-Frobenius acá. ¿Sí? No era lo mismo que Kramer calculaba el determinante y reemplazaba, nada que ver. Los dos son totalmente diferentes. Acá yo estoy triangulando sobre una matriz que contiene a los términos independientes. ¿Sí? Si yo no hago las operaciones con este tipo con esta matriz, ¿sí? Contiene a los términos independientes, yo no podría después hacer esto para llegar a las conclusiones. Porque estaría calculando sobre solo el rango de A todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y con quién comparo? Y tengo que comparar sobre la matriz ampliada. ¿Bien? Entonces decíamos que si yo tenía una fila que eran todos ceros en la matriz A, pero en la matriz ampliada es distinto el valor, son 4, hay un número, acá hay un -1, significa que acá el rango son de 4 filas, ¿sí? El rango es 4. Pero en la matriz A es 3, porque hay todos ceros acá, ¿sí? Entonces es incompatible. No hay manera de que yo pueda encontrar una solución. 0 no es igual a -1, ¿bien? Pero ¿qué podía pasar? Podía pasar también... ¿No puedo bajar? Ah, no, voy a calcularlo acá. Podía pasar que acá, en vez de quedarnos un -1, también nos queda un 0. ¿Bien? Si nos pasaba eso, después de haber triangulado, ¿qué significa? Que acá el rango de A, ¿sí? Acá el rango de A,
¿cuánto es? El rango de A es 3, ¿sí? El rango de esta matriz es 3, igual que antes. Y el rango de la ampliada también es 3, porque acá hay un 0. Entonces acá el rango de A es igual al del rango de la matriz ampliada. Entonces cuando encontramos que son iguales, ya sabemos que el sistema es compatible. ¿Bien? Ahora, para saber si es compatible determinado o indeterminado, tenemos que ver el número de incógnitas con respecto al número de ecuaciones, es decir, el número de columnas con respecto al número de filas. Acá vemos que el número de ecuaciones es 3 y el número de incógnitas es 4. Si el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones, si lo pensamos intuitivamente, significa que yo, no importa cómo bien despeje una incógnita, no tengo las ecuaciones suficientes para poder despejar un valor concreto. Siempre va una incógnita a depender de otra. Entonces el sistema es compatible indeterminado. ¿Bien? Ahora, si nos pasa que acá nos quedó un valor, otro valor, bueno, y esto quedó triangulado, ¿no? Para todas siempre se triangula. Acá vemos que quedó todo muy lindo. Calculamos los rangos. El rango de A es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y el rango de ampliada es 1, 2, 3, 4. Perfecto. Los rangos son iguales. Ahora, número de incógnitas. 1, 2, 3, 4. Número de filas, número de ecuaciones. 1, 2, 3, 4. Entonces, si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, yo puedo despejar un valor de alguna de las ecuaciones. ¿Sí? Y si lo puedo hacer, significa que el sistema es compatible determinado. ¿Bien? Yo creo que el sistema más sencillo es el de Roger-Frobenius. Siempre me pareció el más divertido. Depende de cada uno, ¿no? Pero siempre me pareció el más sencillo, más intuitivo de realizar. El de Cramer es bastante rebuscado, porque tengo que hacer una serie de pasos con determinantes y fijarme que cumpla ciertas propiedades. Acá nosotros a simple vista nos damos cuenta. Yo triangulo, busco los ceros, y si me quedo todo cero, bueno, ya de lejos ya veo que es compatible indeterminado, ¿sí? Pero con un sistema de Cramer tengo que guiarme por los resultados en números, ¿sí? Y si me equivoco en alguna operación, que también me podría pasar acá, pero en el de Cramer, si me equivoco en alguna operación, estoy frito, ¿sí? Y en este nos vamos a dar cuenta si nos equivocamos en una operación. Porque generalmente las matrices que nosotros les damos no van a quedar semi-trianguladas. La mayoría van a quedar trianguladas, ¿sí? O sea, todas van a quedar trianguladas. El tema es que ustedes después tengan que analizar si es compatible o indeterminado o determinado, ¿sí? Si a nosotros lo que estamos buscando triangulación y no la encontramos, significa que hay un valor que yo hice mal. En el de Cramer, ¿cómo me doy cuenta? No hay manera, ¿sí? Nos da un número y ya está. El otro método, que es el más arduo de hacer, era el de la inversa de una matriz, ¿sí? El de la inversa de una matriz, nosotros tenemos que plantear la ecuación matricial. A por la matriz A por una serie de incógnitas, por la incógnita X, perdón, que sería una matriz X, es igual a B. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? La ecuación matricial para despejar X. Entonces decíamos, bueno, yo esto lo multiplico por la izquierda, por a la -1, que también lo tengo que hacer por la izquierda acá.
porque teníamos que multiplicar por el mismo lado ambos términos. Upa, me quedó la B arriba. Acá me quedaba la matriz identidad por X, es igual a la menos 1 por B. La identidad por X es la matriz neutro, ¿sí? De la multiplicación entre matrices. Nos queda A a la menos 1 por B. ¿Bien? Esta era la otra forma de resolverlo. Primero tengo que buscar la inversa de A, ¿sí? Para encontrar, para después multiplicarlo por B y encontrar X. Es bastante más largo, ¿sí? Este método por ahí nos sirve para que practiquen todo. O sea, bueno, practico sistema de ecuaciones y a la vez practico la inversa y multiplicación entre matrices. O sea, yo lo usaría si quiero practicar algo en general. Pero no sé si en un examen lo haría, ¿sí? Este método. Hay más riesgos de equivocarse, porque la inversa de una matriz, ¿se acuerdan que la podíamos hacer por el método del adjunto? Teníamos que buscar primero el cofactor, transponíamos la matriz esa de cofactores, la dividíamos por el determinante, y ahí nos quedaba esa matriz inversa. Y de ahí tenemos que hacer el producto por, esta sería la matriz de términos independientes, ¿sí? A es la matriz de coeficientes, y B es la matriz de términos independientes, como una ecuación normal. Tenemos que multiplicarla por la matriz de términos independientes, y de ahí podemos despejar X, que es un montón de trabajo. Entonces esta no se la recomiendo a la hora de, por lo menos el examen, ¿sí? Acá la tienen aclarada. Coeficientes, incógnitas, términos independientes. Acá dice que aplica el menos 1, una vez que lo calcula, multiplica y despeja. ¿Bien? Y no hay mucho más acá, ya está. Esto es lo último de... Ah, y tienen el TP. Yo lo que les voy a subir... no, lo que quería hacer eran ejercicios. Yo quería hacer ejercicios. A ver, ahora que ya repasamos. Bien. Yo primero acá vamos a resolver uno de Kramer. Si yo tengo este sistema, eso no es. Y les doy, por ejemplo, el sistema, este puede ser tranquilamente un ejercicio de examen. Esto lo puedo resolver por Kramer. Alguien, no sé si alguien se anima a responder, estoy preguntando. Parece que no, pero sí, pregunto. Así como lo vemos. No sé, por ahí quieren que plantee la matriz, pero no sé si va a servir de mucho. ¿Sí? ¿Cuál era el requisito para que sea Kramer? Para que nosotros podamos aplicar Kramer, ¿cuál era el requisito? Uno de los requisitos, ¿cuál era? N por N, bien. Esta matriz, recuerden que para Kramer, no es como Roger-Frobenius, yo no tengo que plantear una matriz ampliada. ¿Sí? ¿Yo con qué trabajo? Con la matriz de incógnitas, ¿bien? Entonces, con Kramer,
¿Puedo plantear esto? ¿De qué rango es, mejor dicho, de qué orden es esta matriz que ven acá? Olvídense de esta. Claro, 3 por 2, bien. ¿Es cuadrada? No. Bueno, entonces me olvido del teorema de perdón, del teorema de Kramer acá. Teorema, método. ¿Sí? Sí, esta matriz la puedo yo triangular, porque usa la ampliada. Lo puedes hacer por triangulación, ¿sí? El teorema de Roger-Frobenius yo no tengo problema, pero para este tiene requisitos que cumplir, ¿sí? Si yo uso este método, primero me tengo que fijar, che, pará, olvidémonos de este pedazo. Esto es, esta matriz es cuadrada, es de n por n, no, porque tengo 3 filas y acá tengo 2 columnas, ¿sí? Entonces ya está, olvídense de plantearlo por Kramer. ¿Puedo plantear por Roger-Frobenius? Sí, porque tengo las incógnitas, y puedo formar la matriz ampliada y ya está. Yo tengo que nada más contar el número de filas, acá no me importa si es cuadrada o no es cuadrada. ¿Bien? Yo en Roger-Frobenius me manejo, claro, en Roger-Frobenius me manejo por el número de filas. Acá me manejo por si es por el orden, es decir, es de 3 por 2, es de 2 por 3, me olvido de hacer Kramer. ¿Sí? Después, yo por Kramer también me tendría que fijar si es inversible para un sistema compatible determinado. Si no, teníamos que fijarnos otros métodos, ¿sí? Para poder saber si es compatible indeterminado o incompatible con Kramer. ¿Bien? Teníamos que aplicarles las constantes. Uy, bueno, volvemos a salir y vuelvo a entrar.